Bienvenidos a la sesión número 8 del curso Operaciones de Comercio Exterior. Mi nombre es José Gerardo Podestá, lo voy a acompañar en el desarrollo de esta sesión. Tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es la continuación de la gestión documentaria de comercio exterior. Gestión documentaria de comercio exterior uno, la sesión número 7, nos había llevado a conocer un poco más acerca de contratos de compra-venta internacional, conocer un poco más de la orden de compra y orden de venta, la cotización, la factura pro forma, la factura comercial, el packing list, las guías de remisión, la lista de embarque y la ficha técnica. En esta ocasión, vamos a enfocarnos en la segunda parte a trabajar en base a la DAM y los conocimientos de embarque. Recuerda que si en este caso requieres mayor información relacionada a gestión documentaria, dentro de la página de SUNAT y en la página de CISEX, tienes tutoriales sobre gestión documentaria en base al llenado de los documentos. Y dentro de CAMEX tienes un curso especializado en gestión documentaria de comercio exterior. Comenzamos. Punto de partida. Para esta segunda parte de gestión documentaria de comercio exterior, vamos a iniciar con la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, antes denominada DUA, Declaración Única de Aduanas. La DAM se compone por tres formatos. ¿Ok? Recordemos, la DAM viene a ser un juego de formatos, el formato A, el formato B y el formato C. Estos tres formatos en conjunto forman la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, documento que se utiliza para informar a la Administración Aduanera sobre nuestra voluntad de someter una mercancía a un régimen aduanero, nuestra voluntad de destinar una mercancía a un régimen aduanero. Por ende, la DAM tiene validez de declaración jurada. Este documento se compone, como mencionamos hace un instante, de tres formatos, formato A, B y C. Cada uno de ellos cumple una función en particular. El formato A tiene información general sobre el régimen aduanero que solicitamos a despacho, es decir, el régimen aduanero al que vamos a destinar nuestra mercancía. El formato B tiene información relacionada a las transacciones o movilización de divisas, producto de esta intención de participar de movilizar una mercancía en el mercado internacional. Y el formato C tiene información relacionada a la liquidación de deuda tributaria, al cálculo del pago total de tributos que corresponde, que surge como obligación al momento de realizar una importación para consumo. El manejo de estos tres formatos no es de uso obligatorio para todos los regímenes aduaneros. Por ejemplo, en un régimen aduanero de importación para consumo, existe la obligación de usar el formato A porque hay que trasladarle a la administración aduanera nuestra voluntad de destinar una mercancía al régimen aduanero de importación para consumo. Existe un formato B porque al realizar la importación para consumo, nosotros recibiremos como importadores la mercancía, pero tendremos que enviar un pago, una movilización de divisas hacia nuestro proveedor, al consignante o exportador. Por ende, hay que informarle a la administración aduanera de la forma, medio de pago, entidad bancaria con la que se trabaja y demás detalles en el formato B. Y trabajaremos también un formato C, dado que toda importación para consumo grava el pago de tributos a la importación. En este caso, estaríamos trabajando formato A, formato B y formato C. A diferencia de una exportación definitiva, donde trabajamos en formato A, porque de todas formas necesitamos informar a la administración aduanera sobre nuestra voluntad de destinar una mercancía al régimen aduanero de exportación definitiva. No utilizaremos un formato B, dado que como exportadores, nosotros no tenemos que declarar la movilización de divisas. Al contrario, somos nosotros los que vamos a percibir esas divisas contra el envío de las mercancías, obviamente. Y no habrá un formato C porque ninguna exportación definitiva grava el pago de tributos. Así que, como te puedes dar cuenta,
No siempre se trabaja en los tres formatos en todo régimen aduanero. Otro dato curioso e importante es que el formato A y el formato B cuentan con series. ¿A qué nos referimos con series? Que puede haber más de un formato A y más de un formato B en una DAM. El formato A, como mencionamos hace un instante, nos permite informar a la administración aduanera sobre la destinación aduanera a la que vamos a someter una mercancía, un tipo de mercancía. Pero ¿qué sucede si tengo dos diferentes tipos de mercancías, dos partidas arancelarias distintas? Tendría que utilizar un formato A y un formato A sub 1. ¿Por qué? Tengo que declarar por cada tipo de mercancía, por cada partida arancelaria diferente. Ejemplo, si tengo un proveedor que me envía tres tipos de mercancía, tres partidas arancelarias distintas, usaré un formato A, el formato A sub 1 y el formato A sub 2, porque son tres diferentes tipos de mercancía, tres partidas arancelarias distintas. Y puede darse el caso que yo destine cada una de ellas a un régimen aduanero completamente diferente. Entonces, el formato A depende de la cantidad de partidas arancelarias diferentes. El formato B depende de la cantidad de formas y medios de pago distintos. Y esto aparece ¿dónde? En la factura comercial. Acuérdate, esto lo hemos visto en la sesión anterior. La factura comercial lleva una forma y medio de pago. Si en este caso voy a usar más de un formato B, es porque va a haber una forma y medio de pago diferente por cada factura. En consecuencia, va a haber más de una factura. Puede darse el caso que tenga un solo proveedor que me envía dos tipos de mercancía distinta, pero yo le pido que me envíen los dos tipos de mercancía diferentes en dos facturas diferentes. ¿Por qué haría esto si es un mismo importador, un mismo exportador? Porque voy a negociar con él una forma y medio de pago diferente por cada factura. Ese es el razonamiento de por qué se utiliza un formato B y ese formato B cuenta con series. Mientras que el formato C solamente existe uno, porque pagas el total de la liquidación de deuda tributaria total. No puedes hacer un pago de nacionalización por separado. Muy bien, vamos a conocer ahora estos formatos. Aquí tenemos el formato A, ¿ok? El formato A. Vas a notar una constante en el formato A, formato B y formato C, algo que se repite, y es la parte inicial de ese documento, el encabezado, que es justamente la información que vemos aquí. En el encabezado, vamos a tener que consignar en primer lugar información sobre la intendencia aduanera con la que vamos a trabajar. Es decir, la aduana por donde va a ingresar o salir la mercancía dependiendo del régimen aduanero que utilicemos. Esa intendencia aduanera tiene un código. Los dos más usados son la Intendencia Aduanera Marítima del Callao 118 o la Dependencia Aduanera Aérea de Callao 235. Esa información va aquí en el encabezado. El número de orden de nuestra declaración viene a estar elaborado compuesta por el año, el número de serie 001 y el número de despacho que realizamos. Luego viene la destinación. La destinación se compone de qué forma? El código de régimen aduanero. Por ejemplo, aquí vemos destinación 10. ¿Qué quiere decir? Es una importación para consumo. La modalidad, tipo de despacho. La sección 2 de la DAM lleva información de registro de aduana. Esta sección no la tocamos absolutamente para nada. Esta sección está reservada para uso exclusivo de la administración aduanera, porque tan pronto presentes la declaración única de aduanas, la DUA, o la declaración aduanera de mercancías, la DAM, como se le conoce ahora, tan pronto hagas la presentación de la DAM por medios electrónicos, es la administración aduanera la que te va a responder con el número de la declaración y la fecha de la numeración. Así que esta sección no la tocas. La sección 1 sí. En este caso, si esta DAM es una DAM
Con destinación 10 es una DAM para importación. Por ende, en datos de identificación tendrás que poner tus datos como importador. Tu razón social, el código 4 que identifica un RUC, el número de RUC, la dirección fiscal de tu empresa, tal como aparece en la ficha RUC, el código de ubicación geográfica, los datos de la empresa de transporte con la que trabajas, la cara de la información del BL, el WRB, la carta de aporte internacional, el número de manifiesto de carga, el tipo de transporte, el almacén a donde vas a direccionar la carga para el canal de control asignado, la transacción de la mercancía, por qué entidad financiera se va a realizar, o si va a ser al contado en este caso, ¿no? Dependiendo de la modalidad. El valor en aduana, cuando hablamos de una importación para consumo, el valor en aduana viene a ser el valor FOB, más el flete, más el seguro internacional de mercancías, más los ajustes. La mayoría cree que el valor en aduana es el valor CIF, y en realidad es el CIF, pero más los ajustes, que no siempre están presentes, pero debes tener en cuenta que se incluyen los ajustes para la base imponible o valor en aduana. Sección 7, la declaración de mercancías. Acá viene la declaración por tipo de mercancía. Por ejemplo, acá dice número de serie 1, total de series 17. ¿Qué quiere decir? Que esta DAM tiene 17 series de formato A. Esta solamente es la serie número 1. Por ende, acá voy a declarar información solo de un tipo de mercancía, de una partida nacional. Por eso es que cuando veo el valor FOB, este FOB de $1,051 con 83 centavos, corresponde solamente a esta partida nacional. No es lo mismo este FOB que este FOB. Este es de $1,051 y este FOB es de $75,631. ¿Qué quiere decir? Este FOB corresponde solo a este tipo de mercancía que va en la serie número 1. Y si sumo los FOB de las 17 series, ahí sí voy a obtener el valor FOB total. La descripción de la mercancía. Acá tenemos el ejemplo de una DAM de exportación. ¿Cómo sabe que es de exportación, profesor? La destinación dice código 40. 40 es exportación definitiva. Y los mismos datos. Acá tenemos el formato B. El formato B lleva, como te mencioné hace un instante, la misma sección del encabezado, la sección número 2 que la llena la administración aduanera. Y ahora te van a pedir datos de identificación, datos de tu proveedor, porque acuérdate que el formato B sirve para que tú puedas manifestar a la administración aduanera información relacionada a movilización de divisas. Si tú importas, movilizas divisas. Por ende, tus datos de identificación, los datos de tu proveedor, a quien en teoría le vas a pagar, le vas a enviar las divisas, la dirección, la ciudad, el fax, la página web y el correo electrónico para que puedan ubicarlo. La transacción y la forma en la que se va a llevar a cabo la movilización de divisas, la descripción de la mercancía. Esta información es prácticamente muy parecida a la que mostró en el formato A. Luego viene la sección del encabezado del formato C, que es la misma que aparece en el encabezado del formato A y del formato B. Igual tenemos la sección número 2. Sección número 2 que solamente está reservada para ser llenada por la administración aduanera. Sección número 1, datos de identificación. Sección 3, valor en aduana. Pero lo más resaltante del formato C viene a ser la liquidación de deuda tributaria. ¿Okay? El cálculo total de los tributos. Esa es la información más sensible. Otro documento importante es la Declaración Simplificada de Exportación. Es muy parecida a la Declaración Aduanera de Mercancías, pero la Declaración Simplificada de Exportación se utiliza no solamente con un agente de aduana, se puede tratar de manera independiente.
Recuerda que la declaración simplificada de exportación viene a ser una declaración de exportación de mercancías, pero con carácter simplificado, porque el valor de la mercancía en términos FOB no es mayor a los $5,000. Por ende, la declaración simplificada de exportación, a diferencia de una DAM, no requiere de que contrates a un agente de aduana. Tranquilamente puedes realizar tú mismo el proceso de exportación. Ahora, la declaración simplificada de exportación puede contener a su vez, dentro de la misma declaración simplificada, más de una mercancía. Como se trata de una declaración simplificada de exportación, no existe formato A, formato B y formato C como en una DAM. Solamente existe un único formato, donde declaras más de una mercancía en el mismo documento. ¿Qué es el exporta fácil? Un proceso de exportación que se trabaja de la mano con SERPOS. Acá también tienes otro formato para la exportación, que es la declaración de exporta fácil. Al igual que la declaración simplificada de exportación, no se requiere de un agente de aduana que pueda declarar las mercancías en este formato. Puedes hacerlo tú mismo, al igual que la declaración simplificada de exportación. ¿Dónde está la diferencia? Que en un proceso de exportación simplificada, el tope máximo de valor de tu mercancía es de $5,000 en términos FOB, mientras que cuando hablamos de un proceso de declaración de exporta fácil, la mercancía puede llegar a un valor de $7,500, pero cuando trabajas un proceso de exporta fácil, sí o sí tienes que trabajar con SERPOS, el Servicio Postal Nacional. Recuerda que no tiene formatos, ni la declaración simplificada de exportación, ni la declaración de exporta fácil. Y ambos documentos puedes trabajarlos de manera directa sin requerir contratar los servicios de un agente de aduanas. Otros documentos que también son relevantes conocer son, número uno, el conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading, BL, para el transporte marítimo, el Labor Bill para transporte aéreo y la Carta Aporte Internacional para transporte terrestre. Estos documentos nos permiten asegurar un correcto traslado de mercancías porque vienen a ser la prueba de contratos entre el exportador o importador con la empresa de transporte internacional con la mediación de una agencia de carga. Cuando trabajamos el conocimiento de embarque marítimo, en este procedimiento de embarque marítimo, el BL viene a ser considerado el contrato de transporte internacional. ¿Okay? De los tres documentos, el Bill of Lading, que es el BL, el Labor Bill, el aéreo, o la Carta Aporte Nacional Terrestre, solo el BL es considerado un contrato como tal. El Labor Bill y la Carta Aporte Internacional son la prueba de que existe de por medio un contrato. ¿Cuál es la importancia de utilizar un conocimiento de embarque marítimo, aéreo, terrestre? Estos documentos son la evidencia del contrato del Servicio de Transporte Internacional de Mercancías. Solo en el caso del BL es el mismo contrato y no la evidencia. En el Labor Bill y la Carta Aporte son la evidencia de un contrato. Ahora, estos tres documentos, tanto el marítimo, Bill of Lading, como el aéreo, el Labor Bill y el terrestre, la Carta Aporte Internacional, se consideran que deben ser reconocidos como título valor. ¿Qué quiere decir esto? Que el que posee esos documentos es quien podrá nacionalizar la carga. O también nos puede servir para transferir la propiedad de la carga, la titularidad de la carga de esa mercancía a nombre de un tercero. En el caso del Bill of Lading tienes dos opciones. O trabajar un full container lot, que es un FCL, un contenedor full, un contenedor exclusivo, donde hay mercancías en su interior destinadas solo a un único importador o consignatario. O tienes la oportunidad de trabajar un LCL, un Less Than a Container Lot. ¿Qué quiere decir esto? Un contenedor consolidado, donde las mercancías que vienen dentro de ese contenedor están dirigidas a más de un consignatario o más de un importador.
La diferencia que en el FCL vas a pagar por la totalidad de uso de ese contenedor y en el LCL por un pequeño espacio de uso dentro del contenedor. Acá tenemos la estructura de un Bill of Lading. Vamos a ver uno lleno, este de aquí, donde aparecen los datos del shipper portador, los datos del consignatario, los datos de a quién se debe de notificar. En el caso que no haya a quien notificar, se notifica al mismo consignatario, como ves aquí. Aparece también información relacionada al número del BL, la descripción de la mercancía, el flete y dónde se va a pagar el flete, si es en origen o es en destino, en base a que se ha calculado el flete, peso, volumen. En el caso del transporte aéreo, se utiliza el AWARE Bill o el ABW. Este AWARE Bill viene a ser igual un documento que certifica la contratación de un servicio de transporte internacional de mercancías por vía aérea. La información que lleva consigo también está relacionada a datos del consignante, del consignatario, quién se debe notificar, el cálculo total del flete en base a peso volumen. Acá tenemos un AWARE Bill donde aparece la misma información que hemos visto en el BL. Consignante, consignatario, a quién se debe de notificar, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, la descripción de la mercancía y dónde será pagado el flete, en origen o en destino. En el transporte terrestre, el documento se llama Carta Porte Internacional. Esta Carta Porte Internacional, a diferencia del Bill of Lading, el BL marítimo o el AWARE Bill aéreo, la Carta Porte Internacional va acompañada de un documento adicional que no lleva el transporte marítimo ni aéreo. Ese documento adicional se llama hoja de ruta. ¿Cuál es la importancia de la hoja de ruta? La hoja de ruta viene a ser un documento que lleva información relacionada al recorrido por el cual se va a trasladar una mercancía. ¿Por qué lo utilizamos vía terrestre y no vía aérea ni vía marítima? Porque vía marítima y vía aérea, es difícil establecer una única ruta. En cambio, vía terrestre, que podría ser vehicular o ferroviaria, sí existe una limitación en la ruta que vamos a seguir. La importancia está en que cuando contratas los servicios de una empresa de seguros, la empresa de seguro en transporte marítimo y aéreo no va a tener la certeza por dónde va a trasladarse esa mercancía al 100%. Solamente va a conocer que hay una ruta ya establecida y puede ser directa o puede ser con escalas. Mientras que en un transporte terrestre, la empresa de seguros te va a pedir la hoja de ruta porque te va a brindar la cobertura siempre y cuando el medio de transporte viaje por la ruta de transporte establecida. Si sales de la ruta establecida y sucede alguna desgracia, lamentablemente la empresa de seguros no te va a brindar la cobertura que había solicitado, dado que con el rastreo y seguimiento del GPS se evidenció que el incidente se dio fuera de la ruta establecida, fuera de la hoja de ruta que entregaste. En consecuencia, terminarías perdiendo esa cobertura. Recuerda que en transporte terrestre tenemos transporte vehicular y el transporte ferroviario. En ambos casos, trabajas con la hoja de ruta. La hoja de ruta se trabaja sí o sí, transporte marítimo no, transporte aéreo tampoco, solo en el transporte terrestre de mercancías. Terrestre que puede ser ferroviario o vehicular. Acuérdate que la importancia está en que el transporte marítimo y aéreo tienen una ruta fija, sí, pero no tan limitada. En cambio, en el transporte terrestre, sí estás obligado a seguir una carretera o estás obligado a seguir una ruta ferroviaria. Ahí no existe posibilidad alguna de que salgas de esa ruta ya establecida, porque romperías con lo estipulado en la hoja de ruta que fue presentada a la empresa de seguros. Y recuerda que esa empresa de seguros va a tener acceso al rastreo de GPS.
del medio de transporte. ¿Qué sucede si estoy trasladando mercancía vía terrestre y ocurre algún tipo de incidente? Una huelga, una protesta, un deslizamiento. El transportista se va a comunicar contigo y te va a pedir que le brindes indicaciones sobre si se queda a esperar a que se resuelva el problema y luego continúa con el traslado o si debe tomar alguna ruta colateral. La decisión finalmente es del consignante o del consignatario, quien contrató el servicio de transporte. Depende de ti. Si en este caso aceptas el cambio de ruta y no sucede nada, cuando el medio de transporte regrese a la ruta que aparece en el documento de la hoja de ruta, no pasó absolutamente nada. Pero si ocurre una eventualidad, una desgracia, no tienes cobertura frente a ese riesgo, dado que esa situación se dio fuera de la ruta definida, fuera de la ruta que brindaste como información base a la empresa de seguros. El aviso de llegada. Este documento informa cuando la mercancía sobre el medio de transporte ya arribó, llegó al puerto de destino. Y tiene como objetivo que el importador prepare todos los recursos necesarios para que empiece el proceso de nacionalización. En este caso, el direccionamiento de ese contenedor a un almacén temporal donde se llevará a cabo el proceso de control, dependiendo del canal que fue asignado, canal verde, canal naranja o canal rojo. Esa notificación de llegada permite que el importador entonces pueda estar alerta para direccionar esa mercancía hacia el almacén temporal que había elegido. Y con esto hemos terminado la revisión de gestión documentaria, segunda parte. Para mayor información de ello, recuerda que dentro de CAMEX existe un curso especializado en gestión documentaria. En este caso estamos trabajando en base al curso de operaciones de comercio exterior, por eso es que no hacemos tanto énfasis en el llenado de documentos. Existe un curso especial para aprender a llenar estos documentos. Nos vemos en la sesión número 9.